Buenos días, muchísimas gracias por tus palabras. Y aquí estás en la mesa, aprovecho para dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional por aquí habernos acogido a la celebración de este congreso. Buenos días a todos, a los asistentes. Y yo también quiero dar las gracias tanto a la IP del proyecto como a los demás compañeros del proyecto que estén aquí. Cuando nos planteamos ¿qué íbamos a tratar? Bueno, mi formación es arqueólogo, aunque me dedico a historia de la arqueología. No me quiero enrollar mucho. Planteé qué es lo que cómo podía enfocar yo la comunicación. Y me centré un poco en cuál era la posible documentación que se conserva en las instituciones. Yo les voy a hablar solamente de una pequeña parte, de lo que luego, el día que tengamos la inmensa alegría de ver en papel la publicación de esas actas, yo desarrollaré. Y sobre todo a partir de la documentación conservada en una serie de bibliotecas, de instituciones españolas, y haré alguna cuestión a coleccionistas privados, que también en ese aspecto entran determinados personajes, los cuales conforman ese panorama bibliográfico y de recopilación de antigüedades y de publicaciones sobre Pompeya y Herculano. Parto, como no, de esta cuestión que aquí se habló ayer, de esas publicaciones de las antigüedades de Herculano llevadas a cabo por Carlos VII. No me voy a detener en ello, pero esto era lo que había prácticamente a principios del siglo XIX. Recuerden, ya lo comentaron ayer los investigadores, que esto era una publicación que no podía ser adquirida, sino que era un regalo por parte del rey, y sobre todo que eso deriva a niveles académicos en la presencia no solo de estos libros, o otro como el de Piranesi, que yo tampoco, sino también de algunas estampas sueltas que se van a utilizar en este caso para las enseñanzas artísticas. Vamos a ver, la arqueología como hoy la consideramos no llega a la universidad prácticamente hasta el siglo XX, cuando sí es cierto que en el XIX se crean algunas cátedras de arqueología en España, pero no es la arqueología que hoy conocemos tal cual, ¿vale? Yo tampoco voy a entrar en eso aquí, porque si no, los 20 minutos son 200, y tampoco es que yo tenga que monopolizar la mañana, sobre todo cuando las dos conferencias que me siguen son tanto más interesantes que la mía, ¿no? Entonces, con ese tipo, como le digo, temas decorativos o temas arquitectónicos. También en la línea de lo que hablábamos el primer día, cómo esa difusión iba calando entre distintos grupos sociales, esta importancia de las antigüedades pompeyanas. Y, por ejemplo, algunos libros que ya aparecen en el siglo XIX, en la biblioteca, en este caso, de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, la heredera tiene los vaciados de Pompeya y Herculano, pero va a ir adquiriendo una serie de obras, no solo las que han visto antes, sino distintas cuestiones. Por ejemplo, el libro de Gaston Boissier, Promenade archéologique en Rome et Pompéi, donde viene un poco a contar cómo es la arqueología de ese momento. Y ahora vean, bueno, pon este libro, sí, pero es que ahora lo verán ustedes, este se convierte en un libro que van a tener todas las instituciones. Por así decirlo, se convierte en un libro de referencia que todas las bibliotecas de las distintas instituciones tienen que tener. Otra serie de publicaciones, en este caso, como ese libro con las pinturas morales, que también es uno de los ítems que interesa en este caso a las distintas instituciones, y cuando se creen los museos a partir de la década de 1840, 1860, 70, van también a interesar. Hoy, incluso cuando se crea este museo en 1871, se va a dotar también de una biblioteca donde van a aparecer una serie de obras, en este caso, que se van a convertir en referencia. Fíjense, el Museo Borbónico, que aparece en 1824, o distintas publicaciones, en este caso de Roux o Ayné, sobre las pinturas, los bronces o los mosaicos. ¿No interesaba en este caso cómo era la metodología de excavación? Sí, sí que interesaba, porque ven aquí en este caso los mismos libros, en este caso el de William Gell, que además luego me referiré a él un poquito más específicamente por considerar una obra de referencia en la cual se van a basar algunos otros autores. Bueno, algunos otros, en este caso, como diseños, como pinturas, intentar crear un corpus que sirva de referencia a ese nuevo museo
en el cual hoy nos encontramos, que se crea un poco para mostrar la historia de la nación española y donde van a tener cabida distintos objetos procedentes de otros museos, ¿vale? Y sobre todo algunos otros libros como este de Sogliano sobre las nuevas excavaciones o en la casa de los Betti con las decoraciones de las pinturas. Y como le decía, curiosamente, en 1877 se crea el Museo Nacional de Reproducciones Artísticas. Es un museo que se crea a imagen y semejanza de lo que está ocurriendo en ese momento, con reproducciones de distintas obras. Suponía además en ese momento, puesto que es un museo real creado por el rey, suponía durante su vida el culmen de todos los conservadores de museo, porque todos acabaron dirigiéndose al museo. Hoy, desgraciadamente, ese museo no está aquí en Madrid, está en la Casa del Sol de Valladolid. Fue una decisión de llevárselo allí cuando lo teníamos aquí en la ciudad universitaria. Importante en este caso porque cuando se crea el museo, con esas reproducciones, se crea con una biblioteca. Y en esa biblioteca, que le va a servir de apoyo en este caso, aparecen, por ejemplo, las primeras obras que van a contarnos, en este caso, la nueva metodología que se está aplicando en Pompeya, que es la que lleva a cabo Giuseppe Fiorelli, que es el resultado prácticamente de lo que hoy vemos. No solo el Giornale di Scavi, sino la descripción de las antigüedades. Esto es importante porque a un museo que era referencia con muchas... Nosotros sabemos que tiene los vaciados, pero tiene también un montón de obras, como le digo, de esculturas clásicas. Se le van a añadir estas obras que sirven de referencia. O incluso también los mismos libros que hemos visto, que están, parece como si se comprasen en serie para los distintos museos. El Gaston Boissier o el Museo Borbónico. De tal manera que se quiere crear un corpus de obras de referencia en estos museos, ¿vale? En esa idea que hablábamos el primer día de ver cómo va descendiendo dentro de la escala social, yo me planteé, bueno, tenemos el caso del 14 Duque de Alba, que sabemos que va y hace el Gran Tour. Entonces, te vas a consultar a la biblioteca de la casa del Palacio de Liria y preguntas, ¿me quiere usted decir qué obras de Pompeya tiene? Y no tiene. Ese es un autor, hace el Gran Tour, se trae copias de arte, pero sin embargo no tiene ningún libro de las antigüedades de Pompeya Herculano. Traigo esto para que vean ustedes cómo quizás el máximo exponente del Gran Tour no lo tiene. Sin embargo, la biblioteca del Duque de Osuna sí que tiene. Lo que hoy sabemos de la biblioteca, porque ustedes saben que la Casa Ducal de Osuna tuvo que vender en subasta pública los libros, pero en este caso sí lo sabemos que es Pedro Tellez de Girón, príncipe de Anglona, fotógrafo además, que va a Roma a realizar fotografías. Él, fíjense, compra este libro, compra una serie de guías y tiene en este caso distintos planos. En este caso parece el de Jorio, pero no lo es. Es uno posterior al de Jorio que tiene en su biblioteca el Duque de Anglona. En este caso, digamos, dentro de esas capas sociales. Y sin embargo, también ese coleccionismo se va a reflejar en otros bibliófilos y que van a crear también museos a finales del XIX. Por ejemplo, el Marqués de Serralbo. En la biblioteca del Marqués de Serralbo tenemos también libros de Pompeya Herculano. Comprados, pues seguramente en el mercado, pero con algunas cuestiones que no los tienen los otros. Es el estudio sobre el arte antiguo de Pompeya, sobre las villas del Vesubio o, en este caso, una guía de Pompeya de Nicola Pagano. Es decir, existe por parte del Marqués de Serralbo, si los no conocen el museo, pues la verdad es que también yo les animo a que vayan a conocerlo porque es un museo cuanto menos singular, creado por él. Esto mismo que ven ustedes en el Marqués de Serralbo, que no es que tenga muchas, tiene antigüedades romanas, pero tiene también antigüedades orientales. Pero este moda, por así decirlo, lo vamos a ver también en el caso de Lázaro Galdiano, que también crea su museo a finales del XIX y también dentro de ese coleccionismo va, en este caso, a adquirir una serie de obras
en este caso con las decoraciones pompeyanas, como es este libro de Émile Peressim sobre las decoraciones pompeyanas, que también es interesante. Pero José Lázaro Galdeano no solo va a crear su colección, sino también otra serie de cosas, el Boissier, por supuesto, porque es un libro de referencia, sino también recogerá algunas otras cuestiones con reproducciones. Aquí tienen ustedes ese busto de Séneca que está en esa colección, en ese libro de Dipinti. Raccolta di più belli ed interessanti dipinti de 1874. Es decir, que de alguna manera crear también obras de referencia. Dentro de esa cuestión que les decía de Lázaro Galdeano tiene obras procedentes de la colección bibliográfica de Antonio Cánovas del Castillo. También es bibliófilo y va a adquirir libros de Pompeya. Y uno puede empezar, hombre, él que es presidente del gobierno, sí, pero hay que recordarles que es director de la Academia de la Historia. Y es el director de la Historia de España que se va a proponer por parte de la Academia de la Historia. Curiosamente, el único libro que no se publica es el de la Hispania romana. Tiempos prehistóricos, tiempos medievales, Hispania romana nunca llega a salir. Y en la biblioteca pues aparecen los mismos libros de Fiorelli que luego serán adquiridos por por la Fundación Lázaro Galdeano. O sea, estos libros de la biblioteca que tenía Cánovas del Castillo, por tanto, vean ustedes, ya no solo coleccionistas, sino incluso políticos, en este caso, o historiadores, porque Cánovas del Castillo es historiador también, tiene una importante colección personal de libros. Bueno. Y en esta búsqueda de libros, yo he de decir que me he encontrado con este libro raro, por cuanto es un libro que no está al uso de las bibliotecas españolas. Curiosamente, por un peruano, Luis de Usoz y Río, catedrático de hebreo, uno de los miembros fundadores del Ateneo de Madrid, y luego veremos, participa en la Ilustración Española y Americana. ¿Por qué es importante? Y él muere y dona su esposa, que ahí la ven ustedes, María Sandalia de Aceval y Arratia, en 1873, dona este libro a la Biblioteca Nacional. Ese cuadro de Madrazo, con el cual Usoz tenía amistad. Esta es la donante del libro. Madrazo también juega en este libro. ¿Por qué es importante este libro de Charles Knight? Bueno, este libro de Charles Knight, primero, por la estructura que tiene, ya no solo habla del Vesubio, sino habla por primera vez de territorio romano, habla de arqueología, habla de calles, habla de edificios, habla de pinturas y sobre todo es en este caso importante porque nos habla un poco de, fíjense, habla por primera vez de los grafitis, recoge los grafitis y sobre todo muestra esos dos dibujos que más o menos se ven así, eran los instrumentos que se utilizaban a excavar en Pompeya en 1824. Ahí tienen ustedes algunos que sirven para cortar y arrancar las pinturas, que son los que tienen ustedes en el dibujo de arriba, esas palancas para forzar y quitar las pinturas. Pero sobre todo a mí lo que más me llamó es, leyendo el libro, es que él mismo lo dice, aquí abajo, está basado en el libro de William Gell. Es el gran libro de arquitectura del siglo de la primera mitad del XIX y que en este caso será el manual de referencia. Aquí, y sobre todo porque incluye grabados y por primera vez, y esto sí es una cosa, yo entiendo, novedosa, que no vamos a ver en los manuales de arqueología prácticamente en España hasta principios del XIX, que es que estudia, ahí les he traído 3 ejemplos, las murallas de Pompeya y rápidamente empieza a sacarle comparativas y semejanzas con otros edificios y otras murallas de otros yacimientos romanos. Eso hasta entonces no se había hecho. En España, por supuesto, no se hará hasta principios del XIX. Del 20, perdón. No. Bueno, esto hoy podríamos decir
si ustedes me apuran, que es un manual de arqueología de la primera mitad del 20, en la cual yo no voy a entrar, pero que también se podríamos ver. Pero en este caso, este libro, sinceramente, para mí ha sido un descubrimiento, no lo sabía, es interesante por eso que aportan, ¿vale? El que tienen ustedes a su derecha es de las vías de Pompeya. Entonces estudia cómo están construidas y cómo tienen que girar los carros. Bueno, eso en España en estos momentos sí sabíamos las vistas y demás, pero no teníamos. Bien. En el siguiente nivel estaría la prensa. Y ustedes pensarán, bueno, la prensa que se va a hacer, en este caso, está pensada para llegar al público. Olvídense. No, está pensada para la burguesía. Esa nueva burguesía que... Hay que correr, que si no, no me llevo los 20 minutos. Esa nueva burguesía que está demandando enseñanza y conocimientos conforme a su nueva posición social y económica. Y en ese aspecto, los periódicos van a jugar un importante papel a lo largo del 19. Aquí tienen ustedes, les he traído muy pocas muestras, por no cansarles. La crónica, fíjense, del periódico Crónica Científica y Literaria de 1817, con un pequeño mención. Las últimas excavaciones hechas en la ciudad de Pompeya han descubierto excelentes monumentos. Un Apolo de bronce y un busto de mujer notable. No cuenta más. ¿Vale? Cuando llega la revista El Artista, en este caso es la primera revista o una de las revistas románticas que aparece, en las cuales participa Usod, participa Madrazo, Yo no voy a entrar más en la figura de Madrazo, ahora les van a contar, bastante mejor que yo, sinceramente, pero incluye una serie de grabados y de textos, en este caso relativos a antigüedades. Aquí ven ustedes esa representación de Ulises y Penélope, de una de las pinturas pompeyanas que aparece ahí descrita. Es una revista, en este caso, solamente para la burguesía de esas revistas románticas. O El arte en España, en las cuales también van a aparecer, en este caso, ya personajes tan importantes dentro de la historia y del arte, como Aureliano Fernández Guerra, José Amador de los Ríos, Valentín Carderera o Pascual de Gallán, que son la élite cultural de la España del 19 y en las cuales, pues en este caso, ya Gregorio Cruzada nos va a hablar de su visión de las excavaciones de Fiorelli y, sobre todo, que define a Pompeya como una ciudad museo. Pompeya es una ciudad museo. ¿Vale? Y, en este caso, aquí ven ustedes contando, en este caso, cómo son las excavaciones y cómo es el día a día, en este caso, de Giuseppe Fiorelli. Acompañando, en este caso, algunas de las piezas que, en este caso, aparecen. ¿Vale? Ese narciso o ese fauno danzante. Quizás la revista más importante, evidentemente, y pensamos que podía llegar, la Ilustración Española Americana tiene una tirada de 2000 ejemplares, pero en este caso sí que es importante porque en América aparece esta revista, también se difunde en América, y de alguna manera esas antigüedades también allí llegarán. Unos flashes solamente hablando de las taonas de Pompeya, en este caso, se incluye una descripción y se incluye un grabado de cómo debían ser o cómo el autor interpreta que se debe trabajar en una taona de Pompeya. A mí me gustaría saber si trabajaban así o no, pero bueno, por lo menos la visión en este caso que el periodista está transmitiendo no solo a la burguesía. Curioso, miren, en este caso se van a utilizar grabados sacados de fotografías de cuadros, en este caso, aquí tienen ustedes uno de Alejo Vera y Estaca, esa dama pompeyana en su tocador. Aparece en ese caso como una representación de esas casas pompeyanas, que no es el único, ¿vale? Porque estas fotos están sacadas de Jean Laurent, que es el gran fotógrafo español del 19. Aquí tienen otra foto también preparada a publicar, que es otro libro, también otra foto de un cuadro de Alejo Vera, que había estado en Roma, en este caso con esa exposición de una tienda de joyas de Pompeya. También estaba destinado, esa foto es la que luego se saca el grabado. Bueno, Jean Laurent, por ejemplo, algunas de las esculturas de esos vaciados y copias de esculturas que tienen las colecciones aparecerán ahí, algunas incluso procedentes de Pompeya. Se les traigo para que vean ustedes la reproducción del carro de Jean Laurent.
en algunas fotos se ve, pero es que este es el carro con el que se iba a hacer la fotografía de monumentos en el 19. No sé cómo se... Y esto me introduce en una cosa de la que habló ayer Daniel Expósito, pero que yo y que ahora les contaré. Y, por supuesto, la gran descripción del anfiteatro de Pompeya. Claro, esta postal está sacada de fotografía remitida por Emilio Augusto Soler, y yo cuando la vi dije, esto a mí me suena. Me suena que esto está sacado de una fotografía. Claro, a nosotros lo primero cuando usted empieza a mirar es Joan Logan, es el que saca la fotografía española, pero esta está sacada de una fotografía tipo. En este caso de Giorgio Sommer. Y aquí habría que ver cuáles son las fotografías que este fotógrafo llega a España. Yo no lo sé, pero esto me ha dado pie a una cosa que ya he hecho en el libro de Bloomsbury y aquí hay que reconocer. Y es reconocer los errores cuando se meten la pata y se publican. Pero hay que venir aquí y decirlo. Yo tengo esto publicado como una foto de Ricardo Velázquez Bosco tomada. Aparece, es un grabado aparece en el viaje de la fragata Arapiles. Hoy debo decirle que no. La fragata Arapiles debió comprar fotografías. ¿Dónde están? Porque el original es esa foto de Giorgio Sommer. Yo reconozco mi error y lo tengo publicado, pero hay que decirlo ahora. Sí. Luego, entonces, fotografías de Giorgio Sommer están llegando aquí. ¿Por qué? No quiero... Está Broggi, los Fratelli Arinari, son los fotógrafos. Porque Giorgio Sommer tiene un catálogo, yo le he traído aquí la versión de 1900, donde dice, yo tengo las fotografías estas que vendo. Y usted llegaba y decía, a mí me interesa la foto de esta. La fotografía es la gran democratización, en este caso, de Pompeya y Herculano, porque permite llegar a mucha gente que no llegaba hasta ahora a las antigüedades. Sobre todo, como ayer contaba Daniel, permite la pervivencia durante mucho tiempo de ese recuerdo de la visita. Se venden fotos de las tal, nos da a entender cómo estaba el Museo de Nápoles a finales del 19, ahí todo. Horror vacui, si ustedes quieren. Los españoles, a mí me recuerda estas veces en la casa de Sara Montiel. Yo no sé si ustedes lo han visto. Los cuadros que llegaban desde el techo hasta el zócalo. En fin, horror vacui absoluto. Pero bueno, en fin, que vean ustedes la museografía. Es decir, que podemos sacar encima cómo era la museografía en los museos napolitanos. Incluso, al final, Giorgio Sommer es que vende reproducciones de los bustos de la Villa de los Papiles. Entonces, llevaba con el catálogo y decía, yo quiero dos fotos de esto, 4 bustos y tal, y usted se los llevaba. Eso es el nuevo Grand Tour que se da a partir del 19. El nuevo Grand Tour es traerse recuerdos que se pueden portar, no los antiguos. Entonces yo creo que ese tema sería buscar las fotografías. Por supuesto, el Getty Institute los tiene muy bien, pero en España, ¿dónde tenemos nosotros esa fotografía? Está claro que debe de haber, porque estamos dentro de esa cuestión, ¿vale? He intentado, un segundo y termino, gracias Tamara por el aplauso, pero no creo que me lo merezca, pero bueno, en fin. Lo que he intentado es ver cómo, de una cuestión meramente académica, se ha ido poco a poco abriendo un interés por esos libros, por esas afán también de coleccionistas de libros, no solo moda, sino es que esos libros son referencias, son la actualidad, nos permiten conocer. Y sobre todo yo creo, y esto abre puertas hacia el futuro, a buscar esas fotografías que son la verdadera democratización en España y que va a llegar a toda esa burguesía que va a viajar y que se trae esos recuerdos. ¿Dónde están? Ya les digo, en Italia, por supuesto, están, en los países anglosajones y en Estados Unidos están, pero en España no. Eso esperamos desvelarlo en un futuro. Muchísimas gracias.